Bienvenidos y bienvenidas a esta experiencia de transformación personal y financiera. A lo largo de esta sesión, profundizaremos en los conceptos y reflexiones que nos ayudarán a detectar una sociedad donde el dinero, muchas veces, se convierte en motivo de preocupación constante. Las deudas, los pagos mensuales, los gastos inesperados y la sensación de no saber exactamente en qué se va todo lo que ganamos pueden llegar a generar un estado de estrés prolongado. Sin embargo, existe la posibilidad de romper este ciclo y de alcanzar cierta estabilidad o incluso libertad financiera si contamos con el conocimiento adecuado y, sobre todo, la disciplina para aplicarlo. El primer paso para lograrlo es entender que nuestras finanzas necesitan un tratamiento similar al de cualquier otro aspecto importante de la vida, como la salud o las relaciones personales. No podemos dejarlo al azar. La pregunta que muchas personas se hacen es ¿por qué cuesta tanto llegar a fin de mes sin sufrir tensiones o por qué, tras un aumento de sueldo, seguimos sintiendo el mismo ahogo económico que antes? Esto suele estar relacionado con no tener un plan claro que indique exactamente cómo, cuándo y en qué se gasta el dinero que ingresa en nuestras cuentas. En ocasiones, la euforia de disponer de un poco más de efectivo impulsa a comprar sin un criterio definido, lo que a su vez impide crear un respaldo de ahorros o de inversión sólido. Así, la clave para romper el círculo vicioso es, en primer lugar, identificar cómo es nuestra relación con el dinero y, a partir de ahí, diseñar un método de organización que se ajuste a nuestra realidad. El método que se pretende exponer en este texto comienza con la radiografía financiera, es decir, un análisis minucioso de la situación actual, para posteriormente diseñar un presupuesto realista en el que se contemplen no solo los gastos fijos y los extraordinarios, sino también la parte de ahorro e inversión necesaria para garantizar un futuro estable. Finalmente, se busca complementar esta estrategia con un seguimiento constante de ingresos y gastos y, llegado el caso, con un entendimiento profundo de qué hacer con las deudas. La invitación es a adentrarse en la lectura, reflexionar sobre cada punto e, inmediatamente, comenzar a tomar decisiones concretas que impacten positivamente el panorama financiero personal. El primer gran peldaño para alcanzar la estabilidad de nuestras finanzas es entender con exactitud qué está ocurriendo con nuestro dinero. Esto se consigue a través de una radiografía de todos los movimientos económicos. Imaginemos a un médico que, antes de recetar cualquier medicamento, requiere pruebas, exámenes y análisis para determinar con precisión lo que ocurre en el cuerpo. Del mismo modo, no podemos diseñar un plan eficaz para nuestras finanzas si no hemos analizado en detalle de dónde proviene y a dónde va cada euro o cada peso. Para realizar esta radiografía, se recomienda anotar, en un periodo de tiempo determinado, todos los ingresos y todos los gastos, sin dejar nada fuera. Aquí es donde descubrimos las pequeñas fugas o filtraciones que, al final de mes, pueden desequilibrar nuestras cuentas. Es habitual sorprenderse al ver que gastos que parecían irrelevantes, como consumir café fuera de casa varios días por semana o suscripciones que no se utilizan, pueden representar una suma considerable. Por otro lado, analizar estos datos nos ofrece una imagen objetiva que deja al margen las suposiciones o la intuición errónea. Con el panorama claro, es mucho más fácil empezar a diseñar un modelo de control financiero que permita tomar mejores decisiones a corto, mediano y largo plazo. En la práctica, esta radiografía se puede elaborar de forma muy sencilla utilizando, por ejemplo, una hoja de cálculo o un cuaderno. Se clasifican todos los gastos en categorías, como alimentación, transporte, vivienda, ocio, deudas, salud y cualquier otra que sea relevante para la persona o familia en cuestión. Luego, se suman los ingresos totales, sueldos, trabajos extra, rentas, dividendos u otras fuentes. Con esta tabla de doble entrada, en la que figuran ingresos por un lado y gastos por otro, lograremos identificar con claridad cuál es el saldo con el que se vive realmente mes a mes. Este paso puede resultar impactante, ya que muchas personas se dan cuenta de que su margen de maniobra es más estrecho de lo que pensaban o que, en algunos casos, ni siquiera cubren todos los gastos con los ingresos actuales. Cuando se ha completado ese diagnóstico, se entra en la segunda gran fase, la creación de un presupuesto. La palabra presupuesto a veces genera incomodidad, pues se asocia con restricciones, limitaciones y una supuesta pérdida de libertad. Sin embargo, el presupuesto es justo lo contrario,
Una hoja de ruta que nos dice en qué podemos gastar con tranquilidad y en qué es mejor moderarnos para asegurar un equilibrio. Se define, en términos simples, como una planificación de cómo se distribuirá el dinero que entra cada mes o cada año. Para crear un presupuesto que sea lo más realista posible, resulta fundamental priorizar las categorías según su relevancia en la vida de cada persona. Algunos expertos recomiendan iniciar asignando un porcentaje específico a los gastos básicos o esenciales, como vivienda, servicios, alimentación y salud, otro porcentaje a gastos secundarios o de ocio, otro a ahorro e inversión y así sucesivamente. Sin embargo, la recomendación principal es diseñar un plan personal, adaptado a la realidad y a las preferencias individuales. No tiene sentido asignar un 10% a entretenimiento si la persona realmente otorga gran valor a la recreación y sabe que eso podría causarle frustración. Tampoco es sensato planificar un 40% de ahorro cuando la base de ingresos no alcanza para cubrir ciertos gastos esenciales. Es necesario encontrar un equilibrio que permita crecer financieramente a la vez que se mantiene un estilo de vida razonable. Una vez establecidos los porcentajes o los montos destinados a cada categoría, se recomienda hacerlo con miras a un año completo. ¿Por qué un año? Porque en el transcurso de 12 meses se presentan muchos picos y valles. Puede haber vacaciones, gastos escolares, seguros, renovaciones de contratos o gastos médicos imprevistos. Si tan solo nos fijamos en periodos mensuales, es fácil desanimarse al ver que, un mes, se disparan los gastos y, al mes siguiente, se reducen de forma dramática. Tomar la perspectiva anual permite suavizar esas curvas, y además, da la oportunidad de planificar con anticipación. El siguiente paso, una vez creado el presupuesto, es el control de ingresos y gastos. Esta fase resulta especialmente importante porque, si no tenemos un método para saber si estamos cumpliendo con el plan, es probable que terminemos abandonándolo o que creamos que le estamos siguiendo cuando en realidad no es así. El control implica registrar, de manera periódica, cada salida y cada entrada de dinero para verificar que todo coincida con lo presupuestado. La pregunta que surge con frecuencia es con qué regularidad hay que registrar los gastos. Existen distintas corrientes de pensamiento. Algunas personas prefieren anotar cada gasto tan pronto como se genera, con el fin de no olvidar nada y llevar un control muy minucioso. Este sistema puede funcionar bien para quien tenga la constancia y disposición de hacerlo a diario, pero para muchas otras personas puede resultar tedioso y llevar al abandono rápido. Otros optan por un registro semanal, que ofrece un equilibrio aceptable, pues no se deja acumular todo hasta el final del mes, aunque tampoco requiere la disciplina cotidiana de apuntarlo todo al instante. Finalmente, hay quienes apuestan por un registro mensual, revisando las cuentas bancarias, tarjetas de crédito y facturas cada 30 días. Esta última opción puede ser más cómoda, pero corre el riesgo de que se olviden ciertos movimientos, sobre todo los pagos en efectivo que no quedaron registrados en la cuenta. De ahí la importancia de elegir un método que sea sostenible a largo plazo. Otra clave esencial para un buen control financiero es la simplicidad. Puede resultar muy atractivo utilizar aplicaciones complejas llenas de funcionalidades, pero, si el proceso se vuelve demasiado engorroso, es fácil que se deje de utilizar. Lo ideal es que, cada persona, encuentre un balance entre la tecnología y la practicidad. Algunas opciones sencillas incluyen usar un cuaderno o una hoja de cálculo básica con fórmulas automáticas, siempre y cuando se tenga la disciplina de actualizarlas. La meta no es la perfección, sino la constancia. Si un día se olvida anotar un gasto pequeño, no es el fin del mundo, siempre que se mantenga el control de los montos más significativos. Al margen del control mensual o semanal, es importante dar un paso atrás y observar de nuevo el panorama anual para no caer en la trampa de creer que cada mes debe ser idéntico en cuanto a gastos e ingresos. Hay momentos en los que, por temas estacionales o circunstancias puntuales, uno de los apartados del presupuesto se dispara, y eso no necesariamente indica un problema si se considera en el contexto de todo el año. Lo esencial es que, a lo largo de 12 meses, las cuentas terminen por cuadrar con lo planificado y que las metas de ahorro e inversión no se vean excesivamente comprometidas. Una vez hemos logrado manejar con cierta eficiencia la radiografía financiera, el presupuesto y el control de gastos,
es el momento de introducir un tema crucial: las deudas. El endeudamiento, en sí mismo, no es malo. Lo que determina si es útil o perjudicial es el uso que se hace de ese dinero prestado y la planificación para devolverlo sin que afecte la salud financiera. Existen situaciones en las que un préstamo puede servir como palanca para crecer. Por ejemplo, si se pide para invertir en un proyecto rentable que genere retornos superiores a los intereses que se pagan al acreedor. Sin embargo, también hay deudas que solo conducen a un deterioro creciente del equilibrio financiero, como ocurre cuando la persona financia bienes de consumo que no generan valor y que incluso se deprecian con rapidez. Resulta oportuno distinguir entre la deuda que se asume de manera estratégica y la que se toma para cubrir un déficit crónico. La primera puede ser beneficiosa siempre que haya un plan de negocios o un modelo de inversión sólido, mientras que la segunda tiende a convertirse en un lastre que se retroalimenta. Por ejemplo, pedir un crédito para pagar la tarjeta de crédito anterior y continuar gastando al mismo ritmo indica un problema de fondo que no se solucionará con más préstamos. En cualquier caso, la clave está en conocer no solo el monto de la deuda, sino también los intereses asociados y el plazo de amortización. Uno de los aspectos que más incertidumbre genera acerca del endeudamiento tiene que ver con las leyes y procedimientos que se activan en caso de impago. Es esencial comprender que, mientras la persona cumpla con sus pagos, el acreedor no tendrá motivos para iniciar acciones legales, pero cuando se acumulan impagos, se abre la posibilidad de un proceso judicial que puede llevar a embargos de nómina, de cuentas bancarias o incluso de propiedades. Conviene, por tanto, revisar constantemente el nivel de endeudamiento y compararlo con el ingreso disponible para evitar llegar a este punto. En muchos países, se considera que una persona está en riesgo de sobreendeudamiento cuando sus cuotas mensuales equivalen a un porcentaje significativo de sus ingresos disponibles, a menudo por encima del 40%. Ese umbral se define porque, por debajo de ese nivel, existe una mayor probabilidad de mantener un margen de ahorro y respuesta ante imprevistos, pero por encima de él, cada vez será más difícil cubrir los gastos básicos sin recurrir a más deuda. De este modo, resulta vital vigilar de cerca esa relación entre ingresos y egresos financieros, especialmente cuando se decide asumir una deuda nueva. No basta con fijarse en la cuota inicial o en el plazo de pago, sino que hay que considerar escenarios menos favorables, como la pérdida del empleo o un descenso en los ingresos. En caso de que la persona entre en una situación de impago, el proceso que deriva en un embargo no ocurre de forma inmediata. Primero, el acreedor debe interponer una demanda ante el juzgado competente, luego se notifica al deudor, se le da la posibilidad de responder y, finalmente, si no se llega a un acuerdo, se dicta sentencia que puede autorizar el embargo. Sin embargo, antes de llegar a ese extremo, existen herramientas legales y financieras que pueden mitigar los efectos devastadores de las deudas impagables, otorgando una vía de salida al deudor de buena fe. Para estas situaciones, es fundamental contar con asesoría especializada, pues cada jurisdicción tiene su propia normativa que determina cómo proceder de manera justa tanto para el acreedor como para el deudor. Entre las alternativas más destacadas para personas que ya no pueden afrontar las deudas y se encuentran en una situación de verdadera crisis financiera, existe la figura conocida en algunos lugares como ley de segunda oportunidad. El concepto general busca otorgar la posibilidad de volver a comenzar sin el peso de deudas impagables, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos, como la inexistencia de fraude y la actuación de buena fe. Este recurso ha sido clave para muchas familias y emprendedores que, por diversas razones, han terminado en un atolladero económico y necesitan reiniciar su vida financiera de manera viable. Dicho mecanismo, inspirado en legislaciones que llevan décadas en vigor en otros países, busca equilibrar el derecho de los acreedores a cobrar con la necesidad de no condenar a las personas a un endeudamiento perpetuo. El propósito es que, una vez cumplidos los pasos establecidos, se puedan cancelar deudas que de otro modo serían imposibles de satisfacer, permitiendo que el deudor se reintegre a la actividad económica y pueda destinar su renta a gastos básicos y a nuevas inversiones. No obstante, este proceso exige un seguimiento riguroso de las leyes locales, y en la mayoría de los casos, el apoyo de profesionales, lo que implica un coste y un tiempo de tramitación. Es importante aclarar que no se trata de una herramienta para librarse de pagar de forma irresponsable. De hecho,
Los procedimientos suelen requerir intentos de negociación con acreedores, demostraciones de que no se puede saldar la deuda con los ingresos actuales y la disposición a liquidar una parte de las obligaciones si existe algún activo recuperable. Además, queda un registro legal del proceso, lo cual puede impactar en la capacidad futura de endeudamiento. Con todo, es una alternativa valiosa para quienes de verdad no encuentran salida en el laberinto de las obligaciones financieras acumuladas. Una vez abordados estos conceptos, surge la gran pregunta: ¿cómo podemos mantener unas finanzas personales sanas a lo largo del tiempo? En primer lugar, es crucial entender que la educación financiera no es un evento único, sino un proceso permanente. Las variables macroeconómicas cambian, los estilos de vida evolucionan, las prioridades se transforman. Por ello, conviene revisar y actualizar el presupuesto de forma periódica, al menos una vez al año, para verificar que las categorías, los porcentajes y los objetivos siguen siendo coherentes con la situación personal. Por otra parte, es muy recomendable desarrollar el hábito del ahorro sistemático. La mayoría de asesores financieros concuerdan en la importancia de separar de inmediato, nada más llegar los ingresos, una proporción destinada al ahorro e inversión, de modo que se evite la tentación de gastar primero y ahorrar solo lo que sobre. Esta estrategia se basa en la psicología de acostumbrar la mente a vivir con un cierto monto y no percibirlo como una restricción, sino como una estructura financiera que brinda estabilidad. El ahorro se convierte en un respaldo que no solo sirve para imprevistos, sino que también puede canalizarse hacia inversiones que generen rendimientos. Otra pieza esencial es la mentalidad. Muchas personas arrastran creencias negativas en torno al dinero, como pensar que es la raíz de todos los males, que quien ahorra es tacaño o que la riqueza es exclusiva de unos pocos. Estas convicciones condicionan los hábitos de gasto y de planificación, a menudo de manera inconsciente. Cambiar esta mentalidad hacia una más abierta, que considere el dinero como una herramienta para alcanzar metas y aportar seguridad, puede transformar por completo la manera de operar con las finanzas. Por eso, a menudo, se subraya la necesidad de trabajar la parte emocional y psicológica tanto como la técnica. En cuanto a la ejecución de un plan financiero, siempre es aconsejable trazarse metas concretas y medibles. Por ejemplo, podría ser la compra de una vivienda, la financiación de la educación de los hijos, la construcción de un fondo de emergencia equivalente a varios meses de gastos o el inicio de un negocio rentable. Establecer metas precisas pone en perspectiva las decisiones de consumo, pues cada gasto se evalúa a la luz de su impacto en esos objetivos a mediano y largo plazo. Este enfoque es especialmente útil para combatir la cultura consumista que nos bombardea constantemente con promociones, descuentos y ofertas irresistibles. Si uno de los objetivos es la inversión, es recomendable formarse antes de lanzarse al mercado de valores o a cualquier otro activo. Existe una diversidad enorme de vehículos de inversión, desde acciones y bonos hasta bienes raíces o emprendimientos propios. Cada uno conlleva un nivel de riesgo distinto y requiere de un conocimiento apropiado para maximizar las ganancias y minimizar las pérdidas. Invertir sin la debida información puede resultar en fracasos que afecten la confianza y la estabilidad financiera, por lo que se sugiere comenzar con pequeñas cantidades y asesorarse con expertos, especialmente si se trata de sumas importantes. La prevención de situaciones de riesgo es otro pilar para una vida financiera saludable. Contratar seguros de salud, de vida o de vivienda puede parecer un gasto superfluo si no se ha analizado el impacto que puede tener un imprevisto importante, como un accidente o una enfermedad costosa, en la economía familiar. Muchas veces, este tipo de inversiones en protección constituyen la diferencia entre un contratiempo manejable y una catástrofe que arrastra a la familia a un endeudamiento excesivo. En todo este recorrido, la disciplina y la constancia se elevan como requisitos fundamentales. No basta con leer o informarse para lograr resultados. Hay que pasar a la acción, registrar los gastos, analizar los ingresos, sentarse a revisar el presupuesto, ajustar las partidas e incluso reconfigurar metas cuando sea necesario. En ocasiones, la falta de perseverancia o el ceder a la gratificación inmediata pueden dar al traste con planes muy bien diseñados. Por esa razón, es útil apoyarse en la tecnología o en rituales semanales que faciliten la supervisión de las cuentas. Algunas personas, por ejemplo,
Aprovechan las mañanas de los domingos para revisar el saldo, las facturas pendientes y la evolución de su presupuesto. El camino de la estabilidad financiera no es unidireccional. Puede haber retrocesos, fracasos puntuales e incluso momentos en los que aparezcan gastos urgentes que obliguen a posponer ciertas metas. Lo importante es tener en mente el panorama global y reencauzar la estrategia cuando se haya superado la emergencia. Además, es recomendable compartir estas prácticas y conocimientos con el núcleo familiar, de modo que se cree una cultura de responsabilidad económica común. Los hijos pueden aprender desde pequeños los fundamentos del ahorro y el valor de las cosas, lo cual les permitirá desarrollarse como adultos más conscientes en su relación con el dinero. Profundizando un poco más, conviene mencionar la importancia de llevar una suerte de balance personal al estilo de las empresas. En dicho balance, se diferencian los activos de los pasivos para establecer cuál es el patrimonio neto real. Un activo, en términos sencillos, es algo que pone dinero en tu bolsillo o bien conserva o incrementa su valor con el tiempo, como puede suceder con una propiedad inmobiliaria que se arrienda o con participaciones en fondos de inversión. Un pasivo, por el contrario, representa una salida de dinero frecuente, como deudas de consumo, hipotecas o vehículos cuyo mantenimiento es costoso. Cuando el valor total de los activos es mayor que el de los pasivos, hablamos de patrimonio positivo. Si ocurre lo contrario, la persona se encuentra en una situación delicada en la que debe reflexionar acerca de cómo aumentar sus activos o reducir sus pasivos. Esta práctica resulta especialmente útil para quienes aspiran a la independencia financiera, ya que el objetivo principal consiste en aumentar los ingresos pasivos hasta un punto en el que puedan cubrir los gastos habituales sin depender al 100% de un salario o de la venta directa de su tiempo. Aún así, es esencial entender que no todo activo nominalmente lo es desde la perspectiva de nuestros objetivos. Por ejemplo, un coche caro puede considerarse un activo si su valor de mercado es elevado, pero en la práctica exige pagos de combustible, seguros y mantenimiento, lo que lo acerca más a un pasivo. Esa distinción, a menudo, se conoce como un falso activo. La idea es evaluar la rentabilidad o la utilidad real que cada bien aporta, sobre todo cuando se ha adquirido con un crédito. Antes de comprar algo costoso o de endeudarse, merece la pena preguntarse si ese gasto incrementará nuestra calidad de vida, si aportará ingresos o si, por el contrario, se convertirá en una carga adicional. Otra herramienta poderosa es la elaboración de estados de flujo de efectivo. Allí se registra cuánto dinero entra, de qué fuentes proviene y en qué se gasta. Este flujo es más dinámico y permite detectar patrones. Si ciertos meses se ingresa más pero también se gasta más, podría indicar que la persona se acostumbra a gastar siempre el total de su ingreso y nunca genera un excedente. Identificar ese patrón es el primer paso para contrarrestarlo. Por ejemplo, estableciendo una cantidad fija de ahorro por cada aumento en los ingresos. Hay que destacar que todo el contenido aquí descrito puede llevar a una mejor toma de decisiones financieras, pero siempre se sugiere acompañarlo de asesorías puntuales cuando la complejidad lo requiera. Por ejemplo, si se desea iniciar un negocio y se desconoce la regulación tributaria o la gestión de nóminas, es prudente buscar a alguien que domine el tema y pueda orientar con conocimiento de causa. Así se evitan errores costosos que luego requieran aún más recursos y tiempo para ser subsanados. Dentro de este ámbito, es interesante analizar la importancia de la mentalidad de crecimiento. Se refiere a la disposición a aprender de los fracasos y a comprender que la situación financiera no es estática, sino que evoluciona a medida que se introducen cambios en el comportamiento y en las estrategias. Una mentalidad de crecimiento ve oportunidades donde otros solo ven obstáculos. Si se tiene una deuda alta, en lugar de adoptar la postura de víctima, se asume el reto de renegociarla, refinanciarla, reducir gastos superfluos o aumentar ingresos. Esta perspectiva activa permite retomar el control y encaminarse hacia soluciones en vez de agravarse en el problema. Para quien desee profundizar aún más, existe una amplia bibliografía sobre finanzas personales y administración de empresas. Los libros de educación financiera han proliferado, ofreciendo métodos, testimonios y recomendaciones basadas en la experiencia de consultores y emprendedores. No se trata de encontrar una fórmula mágica que funcione para todos, sino de asimilar los principios fundamentales y adaptarlos a cada realidad.
Cada lectura, cada curso, cada conferencia puede aportar un matiz nuevo que lleve a refinar el plan existente. Entre los temas que se podrían explorar en mayor detalle se encuentran la inversión en bolsa, las criptomonedas, el sector inmobiliario, la planificación fiscal, la negociación de deudas o la creación de múltiples fuentes de ingresos. Sin embargo, lo central en un principio es consolidar una base sólida, hábitos de ahorro, un presupuesto bien estructurado, un control sistemático de ingresos y gastos y, sobre todo, claridad sobre los objetivos. Una vez se domina ese primer escalón, resulta más seguro y fructífero explorar nuevas áreas de inversión o emprendimiento. Volviendo a la cuestión de las deudas, es inevitable recalcar la diferencia entre deuda buena y deuda mala. La deuda buena es aquella que se asume con un propósito de rentabilidad, como invertir en un activo que producirá ingresos superiores al coste de los intereses. La deuda mala, por el contrario, suele destinarse al consumo de bienes o servicios que no agregan valor a largo plazo y, por tanto, no generan la liquidez necesaria para cubrir la cuota. Ciertos indicadores de alerta incluyen la refinanciación continua, el uso desmedido de tarjetas de crédito o la costumbre de pagar unos préstamos con otros nuevos, lo que deriva en una espiral difícil de frenar. Es interesante observar que la mentalidad consumista se ha reforzado con las facilidades de compra en línea y la proliferación de créditos rápidos. Las promociones sin intereses en algunos establecimientos comerciales pueden ser útiles para diferir pagos, pero solo si hay una disciplina de pago y un cálculo real de lo que se puede afrontar. De lo contrario, se corre el riesgo de ir acumulando cuotas simultáneas que, sumadas, representan una fracción importante del sueldo mensual. Ese patrón, de hecho, es una de las causas más frecuentes de estrés financiero en la actualidad. En este sentido, controlar o monitorear los impulsos de compra es un ejercicio de autocontrol y de alineación con los objetivos a largo plazo. Algunas técnicas psicológicas aconsejan, por ejemplo, esperar 24 horas antes de efectuar una compra que no sea esencial, con el fin de reflexionar si realmente aporta un beneficio significativo o si es fruto de la emoción del momento. Otras estrategias incluyen sustituir hábitos costosos por otros más económicos, como preparar el café en casa en lugar de comprarlo en establecimientos caros, o apuntarse a bibliotecas públicas en vez de adquirir libros nuevos constantemente. En la sociedad actual, la mayoría de las personas gestiona su dinero a través de aplicaciones bancarias, y en ocasiones, incluso utiliza herramientas de inteligencia artificial que clasifican los gastos automáticamente. Estas soluciones pueden ser de gran ayuda para quienes buscan una forma rápida de saber en qué partida se está yendo más dinero. Sin embargo, no sustituye el proceso reflexivo de evaluar cada gasto y cada ingreso. La automatización, por sí sola, no corrige hábitos poco saludables. Por ende, el factor humano, la decisión consciente y la voluntad de cambio siguen siendo pilares en todo este proceso. Al llegar a este punto, se puede apreciar que un plan financiero efectivo integra aspectos emocionales, legales, técnicos y de gestión. Pretende dar una visión global que abarque tanto la prevención, a través del ahorro y la inversión, como la corrección, mediante la renegociación de deudas o la adopción de marcos legales que permitan librarse de cargas imposibles de pagar. El éxito radica en la capacidad de la persona para ir tejiendo todos estos elementos en un único enfoque coherente. Otra consideración importante es la necesidad de compartir la responsabilidad financiera con la pareja o la familia, si corresponde. Muchas veces, los problemas surgen cuando uno de los miembros del hogar asume todo el control y el resto desconoce la planificación o no participa en la toma de decisiones. Cuando se involucra a todos, se fortalecen los hábitos, se evitan malentendidos y se genera un sentido de colaboración en la consecución de objetivos. Es cierto que hablar de dinero puede ser incómodo al principio, pero la transparencia y la comunicación clara suelen prevenir conflictos futuros. La información relativa a los impuestos y a las obligaciones legales no debe pasarse por alto. Cada jurisdicción cuenta con sus propias normas fiscales que pueden premiar o penalizar ciertas conductas de gasto e inversión. Por ejemplo, en algunos lugares se ofrecen deducciones por comprar vivienda, por aportar a un plan de pensiones o por invertir en planes de salud. Conocer esas ventajas puede resultar muy beneficioso y, en caso de dudas, conviene consultar con expertos que ilustren la mejor manera de aprovecharlas sin incumplir la ley.
Para quien experimente el miedo de comenzar una transformación financiera, es útil recordar que nunca es tarde para iniciarla, aun cuando la situación parezca desfavorable. Si hay un compromiso genuino y la firme decisión de cambiar, se pueden realizar ajustes graduales que tendrán un impacto positivo con el paso del tiempo. Por ejemplo, comenzar por reducir un gasto recurrente que no sea esencial y destinar esa diferencia al ahorro. Luego, conforme se adquieran nuevos conocimientos, buscar maneras de canalizar ese ahorro hacia activos que generen rendimientos. Este es un proceso de aprendizaje continuo, en el que las pequeñas victorias se acumulan para producir cambios significativos. Además, las metas financieras no tienen por qué ser solo de corte material. Para muchos, la tranquilidad de tener un fondo de emergencia cubriendo varios meses de gastos es un logro emocional que reduce el estrés y la ansiedad frente a los altibajos del mercado laboral. Otros buscan adelantarse y pagar de forma anticipada créditos hipotecarios para sentir que poseen realmente su vivienda sin cargar con la presión de intereses a largo plazo. Cada objetivo personal es válido y es, precisamente, lo que dota de sentido al esfuerzo diario de llevar una contabilidad ordenada y un control preciso del presupuesto. En el caso de quienes tienen un proyecto empresarial o un sueño de emprendimiento, la planificación financiera cobra aún mayor relevancia. Dirigir un negocio requiere, además, controlar la contabilidad de la empresa, proyectar flujos de caja y separar las finanzas personales de las corporativas. Un error común entre pequeños emprendedores es mezclar los gastos del hogar con los de la empresa, dificultando así la gestión y el posterior análisis de rentabilidad. Disponer de cuentas bancarias separadas y de un sistema de registro claro es un paso vital para mantener la salud financiera del negocio y del hogar. Hablando ya de la viralidad que puede tener un mensaje como este, el componente emocional y la cercanía son aspectos fundamentales. No se trata solo de números fríos y cálculos de porcentajes, sino de la vida cotidiana de las personas, de sus sueños, de la seguridad de sus familias y de sus esperanzas de un futuro mejor. Cuando el contenido reconoce los temores, las dudas y las realidades de cada quien, se genera empatía. Esa empatía hace que quienes lean quieran compartir sus experiencias, buscar consejos adicionales y difundir información útil a su círculo más cercano. Así, la educación financiera pasa de ser un tema aparentemente elitista o reservado a expertos para convertirse en un conocimiento casi imprescindible para la subsistencia. No hace falta ser economista ni tener grandes sumas de dinero para comenzar a aplicar los principios fundamentales de gestión financiera. Por el contrario, quienes parten de menos recursos suelen ser los más beneficiados de una buena estrategia de ahorro, control de gastos y uso correcto de la deuda. Este aprendizaje puede representar la diferencia entre subsistir y prosperar. En la era digital, las redes sociales y los foros en línea han facilitado que miles de personas compartan sus historias de éxito y de fracaso, creando así una comunidad de aprendizaje colectivo. Esta dinámica ha dado lugar a la viralización de métodos y consejos, algunos muy acertados y otros no tanto. De ahí la importancia de contrastar la información, de verificar su fuente y de buscar opiniones de profesionales cuando se trate de decisiones de envergadura. Sin embargo, el intercambio de experiencias y la motivación que se genera al ver los logros de otros puede ser un impulso muy valioso para no abandonar en el camino. En la recta final de esta extensa lectura, es oportuno recapitular los elementos esenciales para una vida financiera estable. En primer lugar, la radiografía financiera es el punto de partida que arroja datos precisos sobre cómo se generan los ingresos y cómo se distribuyen los gastos. En segundo lugar, la elaboración de un presupuesto realista que tenga en cuenta tanto las necesidades básicas como las aspiraciones de ahorro e inversión a corto y largo plazo. Acto seguido, la fase de control de ingresos y gastos, que permite asegurarse de que el plan se cumple y de que no se cae en distracciones o excesos que lo arruinen. Finalmente, la comprensión de la deuda como un instrumento que, bien empleado, puede elevar el nivel de vida y mal empleado, puede conducir al endeudamiento crónico. Reconocer las señales de alerta y saber hasta dónde resulta aconsejable endeudarse es crucial para evitar procesos judiciales, embargos o el recurso a mecanismos drásticos como la ley de segunda oportunidad. Aún así, cuando la situación ya es insostenible, es importante saber que sí existen herramientas para resetear la situación y comenzar de nuevo. El factor psicológico, por último,
Es el pilar que sostiene todo lo demás. Nuestras creencias sobre el dinero, la disciplina para llevar un seguimiento constante y la perseverancia para mantener el rumbo, incluso cuando se presentan contratiempos, son aspectos que no pueden separarse de la técnica financiera. Si la mente está convencida de que todo esfuerzo vale la pena y de que es posible mejorar la situación personal, se multiplican las probabilidades de éxito. Si, por el contrario, se mantiene una visión negativa o fatalista, difícilmente se aplicarán las estrategias con la rigurosidad necesaria. Es importante reiterar que este proceso no es lineal ni está exento de obstáculos. Puede haber temporadas de abundancia financiera donde parezca que todo funciona de maravilla y otras en las que surgen gastos imprevistos, disminuyen los ingresos o cambian las prioridades de manera abrupta. En esos momentos, el presupuesto debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse, pero, al mismo tiempo, conservar la esencia de la planificación. La ventaja de haberse entrenado en el control de gastos y en la disciplina del ahorro es que se estará mejor preparado para afrontar las tempestades económicas. También es esencial mantener una actitud abierta a aprender de cada experiencia. Si se fracasa en la creación de un fondo de emergencia porque se utilizó el dinero en un capricho, en lugar de lamentarse infinitamente, se puede estudiar qué mecanismo de control falló y reforzarlo. Así, no se repite la misma equivocación en el futuro. La mentalidad de crecimiento se nutre de estas lecciones, convirtiendo cada caída en un escalón hacia una mayor sabiduría financiera. Aspirar a la libertad financiera es un anhelo más común de lo que se suele admitir. Significa vivir sin preocuparse de cómo cubrir los gastos básicos y con la capacidad de elegir en qué se gasta el tiempo, que es el recurso más valioso que poseemos. Esta libertad se construye progresivamente al aumentar los ingresos pasivos, eliminar las deudas tóxicas y cultivar hábitos de consumo coherentes con los objetivos a largo plazo. No es una meta restringida a grandes millonarios, sino un proceso al que cualquiera puede aspirar con la formación y la constancia necesarias. Para concluir, la invitación es a tomar acción de manera inmediata, sin importar el punto de partida. Puede comenzar con algo tan sencillo como abrir una hoja de cálculo y plasmar todos los ingresos y gastos del último mes, o revisar el estado de la cuenta bancaria para descubrir suscripciones o cargos que quizás son innecesarios. Tal vez se trate de negociar mejores condiciones con el banco o de investigar opciones de refinanciación más favorables. Cada paso, por pequeño que parezca, contribuye al cambio real. La promesa final que subyace a esta extensa reflexión es que, si se adopta un método de análisis, planificación y control, y se integra con la gestión consciente de la deuda, se podrá disfrutar de una vida financiera más equilibrada. Esto se traduce en menos estrés, mayores oportunidades y la satisfacción de saber que uno dirige el rumbo de su economía y no al revés. En lugar de ser prisioneros de las cuentas y las facturas, es posible tomar el timón y navegar hacia la realización de los sueños, apoyados en la seguridad que brinda un buen manejo de los recursos. El conocimiento es poder, pero la acción sostenida es la llave que abre las puertas de la libertad financiera. Quien se involucre de manera comprometida con los conceptos expuestos tendrá altas probabilidades de ver cambios positivos. Con trabajo consciente, estudio continuo y fe en la propia capacidad, cada persona puede escribir una historia diferente, llena de logros y de estabilidad económica. Este es el mensaje más relevante y se espera que sea lo suficientemente viral para inspirar a muchos a iniciar o profundizar en el apasionante camino de la educación financiera. Gracias por llegar hasta aquí y por tu atención a lo largo de estas páginas. Este es solo el inicio de un viaje apasionante que puede transformar profundamente tu vida. Nos vemos en el próximo capítulo de esta aventura, donde seguiremos profundizando en estrategias, herramientas y reflexiones para que alcances tu máximo potencial en el terreno financiero y, sobre todo, en el ámbito humano. Adelante con determinación y confianza.